Buenos días, bienvenidos a la continuación del programa del Congreso el día de hoy. En este momento vamos a empezar a hacer una exploración venosa de la extremidad pélvica. Los invito a que juntos hagamos un reconocimiento de la técnica para hacer este tipo de procedimientos y cuál es el equipamiento mínimo que requerimos. Como todos ustedes saben, el ultrasonido venoso ha venido ganando una gran cantidad de adeptos fundamentalmente por su carácter no invasivo, inocuo, y que además nos permite hacer una clara diferenciación entre lo anatómico y lo funcional. De tal suerte que para hacer este tipo de exploraciones, el paciente debe de tener claro que este tipo de exploraciones se hacen con el paciente de pie en bipedestación. Hay una serie de fundamentos que justifican la posición del paciente. Hay cierta polémica al respecto de que no todos los pacientes tienen la posibilidad de mantenerse en esta posición durante mucho tiempo, pero con la ayuda de una andadera de aluminio como la que ustedes ven, el paciente posicionado adecuadamente en una plataforma flebológica como la que muchos de ustedes ya conocen, permite al paciente y al explorador trabajar en conjunto en esta premisa que habla de que la exploración debe de ser una buena experiencia para el paciente, pero también para el explorador debe de ser no cansada, para evitar fatigas o lesiones para el explorador de índole articular. Entonces vamos a empezar la exploración. El paciente ya sabe que vamos a hacer las maniobras provocativas, que es fundamentalmente, nos valemos de la valsalva, la dorsiflexión de los dedos del pie y la maniobra de Paraná. Entonces vamos a pedir al paciente que se descubra desde la ingle y vamos a empezar la exploración. Entonces le pedimos al paciente que se descubra bien la ingle y vamos a aplicar gel en toda la extremidad. Muy bien, empezamos a nivel de la ingle, reconociendo varias estructuras. Ustedes están observando la vena femoral común y la arteria femoral común. Es clara la diferencia porque dentro de la vena femoral común nosotros vemos éstasis, vemos rémora que se mueve dentro del lumen del vaso. Otra de las características que diferencia a la vena de la arteria es que la vena es una estructura que se comprime. Voy a hacer un poco de compresión. Vean cómo se colapsa la vena de manera íntegra, satisfactoria. Empezamos aquí en eje corto. Siempre iniciamos en eje corto a nivel de la ingle. Ahora vamos a girar a eje largo y esta es la imagen que podemos identificar. Si ustedes ven con detenimiento, esta éstasis, esta rémora, también llamado en el lenguaje flebológico ecocontraste espontáneo, nos permite ver cómo hay movimiento de el volumen sanguíneo en el interior de la vena femoral común. Muy bien, aquí nos posicionamos directamente a nivel de la unión safeno-femoral. Esta es la unión safeno-femoral. Vamos a pedir al paciente que haga valsalva. Puja, por favor. Vean cómo cierra ahora afuera. ¿Vieron lo que sucedió? El paciente hizo valsalva, puja y se cierra el compartimiento, se cierra el aparato valvular terminal, de tal suerte que en esta valsalva nosotros podemos hacer la medición de la unión safeno-femoral. En esta posición podemos hacer la medición. En este caso 0.73. Ese es el aparato valvular terminal. Y ahora vamos a verlo en eje corto. Ahí está el aparato valvular terminal,
Esto es en eje corto. Le pedimos al paciente que puje fuerte, puja. Vean cómo cierra, fuera, respira normal, y se suspende la valsalva y viene el paso de sangre de superficie a profundidad. Muy bien. Eso es sin color. Ahora vamos a poner color y vamos a pedirle al paciente que puje muy fuerte. Cuando yo te diga, vas a pujar fuerte. Puja fuerte, puja, 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 puja. Fuera el aire. Ahí está el retorno venoso. Ahora levanta los dedos del pie. Levántalos. Dorsiflexión de los dedos. Fuera. Bájalos. Eso es. Otra vez. Arriba los dedos. Abajo. Muy bien. Esto es lo que sucede durante la exploración a nivel de la ingle en sentido proximal. Vamos a regresar a la imagen bidimensional. Después de que hemos hecho la evaluación de la vena femoral, de la unión safeno-femoral, del aparato valvular terminal, pasaremos a hacer la exploración en eje corto de la totalidad del compartimiento safeno. Como ustedes recordarán, la vena safena mayor queda alojada dentro del compartimiento dentro del compartimento safeno, de su propio nombre. Esta primera estructura, el techo del compartimento safeno, corresponde a la fascia safena y el piso corresponde a la fascia muscular. Vamos a ir en eje corto, descendiendo progresivamente y haciendo a la vez compresión. Se colapsa en su totalidad. Esto nos asegura, nos habla de que no hay ninguna condición que impida, no hay material ecogénico que impida que la vena safena se comprima de manera satisfactoria. Esta es una vena normal y ahí venimos bajando. Mientras tanto, ustedes pueden seguir identificando, advirtiendo que las relaciones anatómicas del compartimento safeno se mantienen constantes. Esta es la fascia safena, el piso, la fascia muscular. Ahí nuevamente compresión de manera satisfactoria. Una de las características del sistema venoso es que es una estructura que contiene, a diferencia de las arterias, una serie de elementos que son las válvulas que fragmentan la columna sanguínea y al fragmentarla permiten que ésta regrese. Algunas otras estructuras que podemos identificar, además de la fascia safena y la fascia muscular, es el ligamento safeno, que son estas imágenes ecogénicas al centro de la imagen de la vena safena, que parecen unas comas. El paciente se va a fatigar de la extremidad izquierda, entonces le vamos a pedir que se movilice. Muévete, por favor, con las dos piernas de frente, como si estuvieras haciendo ejercicios de calentamiento, y el paciente regresará nuevamente a la misma posición. Ok, vamos a regresar a la misma posición. La extremidad, como ustedes pueden observar, rotada externamente, y nosotros estamos justamente haciendo la misma exploración. Venimos bajando y venimos comprimiendo. Aquí estamos llegando al tercio medio del muslo. Mantenemos la estructura que estamos viendo al centro del vaso. Si ustedes ven algunas imágenes que se desprenden, no hagan caso. Vamos a hacer el reconocimiento de la totalidad de la safena y después vamos a regresar para ver de qué se trata, de qué estructuras son. Esta es la safena mayor. Aquí estamos llegando casi a la interlínea articular. Con una exploración bimanual, yo coloco mi mano en el lado opuesto a donde tengo el transductor, solamente para hacer presión junto con el transductor, y vean lo que sucede. Es una estructura que se comprime en su totalidad. Sigo bajando
sigo bajando, llego a la interlínea articular, aquí ya estoy en la pierna, y ahora me voy a posicionar en la pierna a nivel de lo que se denomina ángulo tibio-gastrocnemio. Aquí está el gastrocnemio medial y aquí está la tibia. En ese sitio nosotros podemos identificar claramente a la safena mayor en su porción infrapatelar, también llamada infragenicular, que comparte las mismas características, no así el calibre. Vean cómo está en el muslo y vean cómo está en la pierna, tiene menos calibre, pero es una estructura de calibre normal, que conserva sus relaciones anatómicas, que conserva su relación con respecto a la fascia safena y a la fascia muscular. ¿Qué sucedería si al paciente yo lo tengo recostado? En muchas ocasiones y de manera imperceptible nosotros haríamos compresión exagerada quizá, y eso no nos permitiría ver en su totalidad las características de esta estructura. Al tenerla de pie, además de que el estudio es totalmente apegado a las cuestiones fisiológicas que rigen el retorno venoso, me es un poco más difícil que de manera involuntaria yo ejerza compresión, y esa compresión, si está el paciente recostado, haría que yo no la vea. Miren qué fácil es llevársela en una exploración en la que nosotros no tenemos ese detenimiento. Realmente el origen de la safena mayor inicia en el borde anterior del maleolo medial. Entonces vean hacia dónde se dirige, justamente hacia el borde anterior del maleolo medial, y ahí sube. Ahí ahora vengo de regreso. Esa es la safena mayor en su segmento infrapatelar. Vengo siguiendo, está el ángulo tibio, gastrocnemio, las relaciones que les mencioné anatómicas de la fascia safena y la fascia muscular se mantienen constantes, y aquí estoy llegando al punto de Voigt, haciendo, y ahora estamos regresando al segmento suprapatelar o supragenicular. Le voy a pedir nuevamente al paciente que se descubra la ingle y vamos a llegar hasta la unión safeno-femoral. Y ahí hicimos un recorrido de la totalidad de estas estructuras. Le vamos a pedir al paciente que se movilice y ahora vamos a ver, muévete tantito, por favor, y ahora vamos a hacer un reconocimiento de las principales estructuras localizadas en el compartimiento profundo. Nuevamente extiende la pierna derecha, rótala externamente y descubrámonos la ingle. Una de las ventajas de tener esta estructura, esta plataforma flebológica, es que a mí me facilita, es cómodo para mí, pero también es cómodo para el paciente. Estamos a una altura promedio de 50 centímetros de alto y la andadera donde está colocada tiene 70 centímetros por lado. Entonces, cuando yo reviso de la ingle a la rodilla, yo lo hago con el paciente de pie, y cuando llego a la rodilla, yo puedo cómodamente sentarme y seguir haciendo la exploración. Si yo tuviera al paciente frente de mí, tendría yo que agacharme, adoptar una posición que no sería la mejor para mí para poder explorar estas estructuras. Entonces, regresando a la parte del compartimiento profundo, el límite entre el compartimiento superficial y el profundo es la fascia muscular. Esta es la fascia muscular. El piso del compartimiento safeno es esta. Entonces, esta es la vena femoral común. Y esa imagen que repetidamente en la literatura la mencionan, ¿verdad? En la que es la imagen de Mickey Mouse, aquí están las orejitas del Mickey, esa es la bifurcación en la arteria femoral superficial, la arteria femoral profunda, y la carita del personaje corresponde a la vena femoral común. Está más cercana a la ingle la bifurcación arterial que la confluencia femoral. Ahí me voy a girar y vean, aquí está la confluencia femoral, no es una bifurcación, es una confluencia. Hay dos elementos, el más
superior es la vena femoral y el más posterior es la vena femoral profunda. Miren, ahí está. Entonces, reconocemos de alguna manera, gracias a la éstasis, a la rémora, a la vena femoral común, inmediatamente después de que se unen los elementos que la originan, que es la vena femoral profunda y la vena femoral. Esta vena femoral se va a dirigir al maléolo medial. Aquí la vamos a seguir tanto en eje corto como en eje largo. Ahí no he puesto color, pero si yo pongo color, vamos a poder identificar claramente por arriba y más proximal la arteria y la vena más distalmente. Miren, ahí está la arteria y lo que está abajo es la vena. Le voy a pedir a la paciente que levante los dedos del pie, arriba los dedos, ok, y ahí está la arteria y la vena. La de arriba es la arteria femoral superficial y la vena femoral. Muévete tantito, aprovecho para explicar algo que es importante que recordemos, y es que la anatomía venosa de los miembros inferiores habla de que existe vena femoral común, vena femoral y vena femoral profunda. Esa anatomía no se aplica para las arterias, porque antes, cuando sí se aplicaba, ¿cómo era posible que una estructura que antes se denominaba en lugar de vena femoral superficial, estuviera en el sistema, pertenecía al sistema venoso profundo? Entonces era una incongruencia, por eso se hicieron algunas adecuaciones a esta anatomía, ¿verdad? Entonces vamos a continuar. Entonces hago hincapié en eso para que ustedes sepan que no es lo mismo la anatomía venosa del miembro inferior que la arterial. Y ahí está, la arteria. También aprovecho para algo con lo cual tenemos que estar bien familiarizados, y es que si yo estoy evaluando una estructura en eje corto, las estructuras venosas, en este caso la caja de color, no tiene que tener angulación, no tiene que tener ningún tipo de angulación la caja de color. Ahí yo lo posiciono, pongo color, veo la arteria y abajo veo la vena. Arriba los dedos del pie, abajo, otra vez arriba, abajo. Ahora le voy a pedir al paciente que haga maniobra de Paraná. Recárgate hacia adelante, recárgate, ahí está. Regresa hacia atrás. Mientras que para la exploración arterial nos valemos de la fuerza que ejerce el ventrículo izquierdo e impulsa la columna sanguínea, para las venas hay una serie de fenómenos que rigen el retorno venoso y entre las cuales participa la respiración. De ahí es que este tipo de flujos sean fásicos. Eso es, cesan cuando el paciente inspira, porque cierran los aparatos valvulares, se detiene el retorno venoso, y cuando el paciente expira bien se mueven estos volúmenes dentro del sistema venoso profundo fundamentalmente. Entonces, atención a eso. Algunas cosas interesantes al respecto de las venas que vale la pena mencionar es que hay una gran cantidad de variantes anatómicas, que están presentes tanto en el aparato, tanto en el compartimiento superficial como en el profundo. Yo acabo de ver una variante anatómica. Les recuerdo que yo no conozco al paciente, en este caso a nuestro voluntario, y ahí la tienen. Aquí hay una variante anatómica y es la duplicación de la vena femoral.
Dicho sea de paso, esta es la variante anatómica más frecuente en el sistema venoso profundo. Aquí está uno de los ramos y aquí está el otro. Esta es la arteria femoral superficial. Miren, ahí está una. Voy a bajar en eje corto suavemente, mírenla. Ahí está. Y las dos se van a comprimir porque las dos son estructuras valvulares. Ahora me voy a girar a eje largo. Miren la duplicación. Muy bien, entonces estas relaciones anatómicas deben de ser siempre y son constantes. Ahí estamos nuevamente a nivel de la unión safeno-femoral en eje corto. Las imágenes nosotros podemos manipularlas en escala de grises. Vean, al incrementar yo las ganancias en escala de grises, como vemos toda la rémora, como vemos nuevamente la unión safeno-femoral en eje corto. Este es el aparato valvular terminal. Vengo bajando y aquí está la confluencia femoral. Ahora vamos a bajar, seguimos bajando. Voy a sentarme. Vemos ahora a la vena femoral, toda esta rémora. Es muy importante estar familiarizado con los controles, la localización de estos, para poder, lo que hoy está, es una terminología que ustedes van a encontrar en la literatura frecuentemente, y es optimizar. Optimizar es, en pocas palabras, tener una imagen, entre comillas, bonita, diagnóstica, con adecuado contraste, adecuadamente posicionada al centro de la pantalla, no por un lado. Entonces, vean lo que les mostraba, ¿no? De la duplicación ahí está la duplicación de la vena femoral, que como ya les dije es la variante anatómica más frecuente del sistema venoso profundo. Sigo bajando y aquí la vena femoral, cuando llega al canal de los abductores, se va a convertir, va a dejar de ser una estructura anterior y medial para convertirse en una estructura posterior, que más adelante vamos a ver como vena popltea. Ahora, en la pierna, algunas otras cosas importantes que podemos decir es que vean la porción infragenicular de la safena mayor. Me acerco, este es el ángulo tibio gastrocnemio, puedo ver claramente la fascia safena, la fascia muscular. Si yo estuviera en eje corto, aquí hay un par de tendones que están antes del paquete vascular, que corresponden al flexor común de los dedos del pie y al flexor del primer dedo, y después ya se encuentra el paquete vascular. El morfotipo más habitual es identificar una arteria con dos venas. Ese es el morfotipo más habitual, y que en eje corto se disponen de esta forma: una arteria y dos venas. Vean qué pasa con las venas, cómo se comprimen, ¿verdad? En este caso, nuestro modelo pues, es una paciente delgada. La compresión que hagamos será proporcional a la complexión del paciente. Ahí estamos en eje corto, aquí en eje largo. Le podemos poner color. Esa es la arteria. Recuerden que esto del color nosotros de manera a nuestras necesidades los modificamos. Ahí está la arteria, y a los extremos, flanqueando a la arteria, en este caso tibial posterior, están las venas tibiales posteriores, arriba los dedos del pie. Ahí están las dos venas tibiales posteriores. Hacemos el recorrido en la totalidad de la extremidad. Arriba los dedos, abajo,
Ahora le voy a pedir a la paciente que se recargue hacia adelante cuando yo te diga, y esa es maniobra de parada. Písale para adelante. Ajá. Regresas. Claro que eso no lo podríamos hacer con el paciente si estuviera recostado. Ahora, vamos a ver lo siguiente. Les mencionaba yo cuando estábamos en el muslo, bueno, aquí también lo podemos identificar. Vean, fascia safena, fascia muscular, pero aquí hay una estructura por arriba de la fascia safena. Está. Es una venita epifacial. Miren. Y ahí llega. Ahí se metió. Ingresó al compartimiento safeno por un extremo, no al centro. ¿Lo ven? Se los muestro nuevamente. Esa es una característica de estas estructuras epifaciales. Entonces, el compartimiento superficial a su vez está dividido en dos. El compartimiento safeno propiamente dicho, ya vimos cuáles son sus referencias anatómicas, fascia safena, fascia muscular, y un compartimiento epifacial cuyo techo es la piel y cuyo piso es la fascia safena. Entonces estas estructuras son estructuras epifaciales. Son estructuras que se comprimen, son pequeñas venas que existen normalmente, pero traducirán patología si se incrementan en calibre o invierten la dirección de sus flujos. ¿Cuál es la dirección de su flujo? De superficie a profundidad. Por la localización en la que se encuentran estas corresponden a la accesoria posterior de la vena safena mayor. Mírenlas, están arriba, fuera del compartimiento safeno. Esa también llega. Vean cómo ingresa al compartimiento safeno por un extremo, no al centro. Lo mismo sucede en el muslo. Por aquí había algunas. Muy bien. Ahora le vamos a pedir al paciente que se voltee y nos dé la espalda para poder hacer una evaluación de estructuras muy importantes localizadas en el complejo popliteo y en la pantorrilla. Ahora vamos a ver qué es lo que está sucediendo en el complejo popliteo. Generalmente la vena poplitea se localiza lateral y por encima del pliegue de la rodilla. Entonces, si aquí está el pliegue de la rodilla, generalmente, y siempre empezaré en eje corto y me voy a posicionar discretamente lateral. Ahí está la vena poplitea. Y a diferencia del sector femoral, lo más cercano al transductor, en este caso corresponde a la vena, y en el muslo estábamos, lo más cercano era la arteria y después estaba la vena. Entonces esta es vena poplitea en eje corto, hago compresión y confirmo que está permeable. Hago compresión, aquí hice compresión bimanual, pero yo le voy a pedir al paciente con la pierna dura, no dejes que te aprieten. Es la otra forma si yo no la quiero manipular, que es realmente lo correcto. Aquí podemos ver otras estructuras. Esto corresponde al nervio ciático. Vean los fascículos. Y por debajo, la arteria. Entonces, es muy importante hacer este tipo de evaluaciones. ¿Qué características tiene el flujo en la vena poplitea? Pues es espontáneo, respiratorio fásico y unidireccional. Ahí está. Voy a incrementarle la ganancia de color. Ahí está. Cada vez que ella respira profundo,
Guárdalo. Fuera el aire. Ok, respira normal. Ahora vamos a la pantorrilla. Vamos a quitar, vamos nuevamente a la imagen en escala de grises y vamos a ver desde el borde posterior del maleolo lateral la vena safena menor o safena parva. Aquí se origina y va a ir subiendo, asciende por la parte central de la cara posterior de la pierna. Esa es la safena menor, y las relaciones anatómicas no vasculares son igual de constantes que en el muslo. Esto corresponde a la fascia safena. Esto corresponde a la fascia profunda o fascia muscular. Bien. Si bajo, que cursó una estructura junto aquí. Es una vena perforante. Si sigo bajando, veo el nervio sural, fascia safena, fascia muscular, safena menor. Aquí lanzó un ramo epifacial y se va haciendo lateral de manera progresiva conforme yo me voy haciendo más caudal, y vean el origen. Nuevamente aplica eso que mencioné en un inicio, que es que si yo al paciente lo tengo recostado, de forma involuntaria en muchas ocasiones ustedes pueden hacer compresión, y esta estructura que normalmente existe y que en este caso sin hacer compresión tiene un diámetro de 2 milímetros, 0.22 centímetros, yo fácilmente me la puedo llevar y digo que el paciente tiene hipoplasia de la vena safena menor, cuando no es así. Estos estudios deben hacerse con el paciente de pie. Ahora ven qué está sucediendo aquí. Fascia safena, fascia muscular, ustedes ya las pueden reconocer. Safena menor, subo, voy ascendiendo y ven qué sucede. La safena se quedó aquí más pequeñita, mientras que aquí está transcurriendo una estructura venosa, no está duplicada. Esta es una vena intersafena de la pierna y va a comunicar a la safena menor con la safena mayor. Abre tu compás. A ver cómo está hacia un lado. Miren, les voy a mostrar nuevamente. Ahí viene de un buen calibre. Ahí se queda chiquita, se queda hipoplásica. No la estoy comprimiendo, pero desprende esta estructura que se hace epifacial. Vamos a seguirla. Ahí está. Y vean a dónde se va, con la safena mayor en el lado opuesto. Es una vena intersafena. Esas son relativamente constantes. Y algo que en muchas ocasiones pasamos inadvertido, y es la exploración de las venas de la pantorrilla, las venas gastrocnemias y la sólea. Aquí están las venas gastrocnemias. Aquí están las venas gastrocnemias, con ese morfotipo que yo les mostré en las venas tibiales posteriores. Las comprimo bien, con color, sin angulación, como se los mencioné. Voy a bajar la escala de velocidad. Arriba los dedos del pie, abajo. Ahí está.
venas gastrocnemias mediales, que dicho sea de paso, tienen más calibre que las venas gastrocnemias laterales, que al ir ascendiendo forman un tronco común y que una de las posibilidades en sus conexiones es que se unan a la vena poplitea, vaciando ahí su contenido. Ahí van arriba, aquí van, se funden en uno solo y vean a dónde se fueron, a la poplitea. No todos los pacientes tienen unión safeno-poplitea, no todos los pacientes. Recuerden que aquí venía con este calibre, se quedó pequeña, se quedó hipoplásica, pero sigue ascendiendo. No la estoy apretando, vean, el calibre que tiene está francamente ahí muy delgadita, hipoplásica. Acá está la poplitea. Recuperó calibre. Y ya estoy en el muslo. Solamente un 60% de los pacientes tienen unión safeno-poplitea. Ella, por ejemplo, en este caso, la safena que ascendió al muslo se llama extensión craneal de la safena menor. Y aquí los plexos gastrocnemios laterales, que siempre tienen menos calibre que los otros. Aquí está. Ahí están en las venas gastrocnemias. La paciente es una paciente delgadita y eso de alguna forma le imprime sí un poco más de facilidad de alguna forma para evaluarla, pero como son estructuras más delgadas por su morfotipo de ella corporal, pues también nos resulta un poco más difícil ver con detenimiento y con claridad algunas otras estructuras. Y aquí gastrocnemio medial, gastrocnemio lateral, y aquí está el músculo sóleo. Este es el sóleo, parece como el caparazón de una tortuga. Bueno, pues aquí hay venas soleales. Entonces estas venas soleales las debemos de evaluar mediante compresión. Entonces, no pasar inadvertida la exploración también de estas estructuras venosas que están localizadas en el músculo sóleo. Entonces, bueno, esta es el reconocimiento de lo que normalmente sucede en la exploración de una extremidad pélvica en un paciente normovenoso. Sí, ya vimos que existen algunas epifaciales, aunque ella es una mujer muy joven, delgada, ya se insinúan algunos trayectos pequeñitos, y ya viéndola con detenimiento, y es otra de los aspectos importantes de familiarizarnos con la clasificación de SEAP, donde la SEA habla del aspecto clínico, es que si ya la vemos con detenimiento, sí tiene algunos trayectos telangiectásicos pequeñitos, y es aquí donde realmente la consulta con el especialista cobra importancia para evitar que suba de peso, para evitar algunas condiciones que pueden favorecer que esas venas epifaciales se desarrollen a la larga, porque ahora mismo es una paciente muy, ¿verdad? Bueno, puedes moverte tantito. Ya para terminar, solamente en 2 minutos quiero mostrarles de frente a mí, por favor, más bien un poquito hacia la izquierda, ahí está bien. Les voy a mostrar las tibiales anteriores y un trayecto de una vena perforante. Vean las tibiales anteriores, me voy a acercar mucho más y me acerco bastante porque es una paciente delgada. Es el borde anterior de la tibia, lo vemos claramente. Me acerco y ahí están las estructuras que estoy
buscando una arteria y dos venas tibiales anteriores. Vean dónde estoy localizado. De ahí el nombre, está en el compartimiento anterior, que es un compartimiento extensor. Los músculos localizados en ese compartimiento anterior son extensores. Esta es la arteria. Ahí están las venas tibiales anteriores. Siempre vamos a hacer el reconocimiento inicialmente. Siempre empezamos en eje corto, después en eje largo y después con color. Así es como vamos a hacer el reconocimiento. De frente a mí, ya para terminar, como estábamos en la primera posición en el que se rota externamente, les voy a mostrar ya para terminar algún segmento con una vena perforante. Hay varias venas perforantes, las más importantes se localizan sí en la pierna y también en el muslo, y ahora ustedes pueden ver con claridad vena safena mayor, fascia safena, fascia muscular. Voy a hacer un descenso lento, progresivo. Voy a buscar un mayor contraste, disminuir las ganancias. Aquí hay una perforación. Miren, cruzando cerca, pegado a un marcador óseo. ¿Me la vieron? Esta corresponde a la perforante del grupo paratibial anterior, antes denominada perforante de Sherman, y comunica a las venas gastrocnemias mediales con las safenas. Miren cómo cruza, cómo tiene este trayecto, y de ahí el nombre de perforante, porque perfora la fascia muscular y comunica una estructura superficial, en este caso a la safena mayor infrapatelar, con una vena gastrocnemia en el compartimiento medial de la pierna. ¿Cómo hacemos el reconocimiento funcional? Bueno, pues vamos a pedirle al paciente que haga maniobra de Paraná. Esto es que recargue el peso hacia adelante, regresamos, ahí se le muestra. ¿Por qué apareció en la diástole? Porque aquí hubo dos cosas: recárgate hacia adelante, ese es sístole muscular. En la sístole muscular, que la columna sanguínea asciende principalmente por el sistema venoso profundo, y los aparatos valvulares de las venas perforantes se cierran, y cuando el paciente va a diástole, se relaja la pierna, se abren esas venas, esas válvulas, y pasa sangre de superficie a profundidad. Nuevamente lo vamos a ver. Hacia adelante pisa, regresa, ahí está. En diástole, lo opuesto sería reflujo y se denominaría para la parte de las perforantes punto de fuga, pero eso es un tema que se va a ver en la plática de marcaje de perforantes. Hasta aquí por tiempo. Espero que esta información sea de utilidad para su quehacer diario. Muchas gracias.